Usted no puede darle órdenes a mi mamá. La voz pequeña, pero firme, de una niña de 3 años dejó en silencio absoluto toda la cocina de la gran mansión. Frente a ella estaba la hermosa prometida de un poderoso jefe de la mafia, la mujer que acababa de reprender con frialdad a su madre, solo porque era una humilde empleada doméstica. Nadie podía imaginar que una niña tan pequeña tuviera el valor de defender a su madre frente a la mujer más poderosa de toda la finca. Pero lo que dejó a todos verdaderamente paralizados no fue solo la respuesta de la pequeña. Fue la reacción del propio jefe de la mafia en el instante en que entró y presenció toda la escena. Solo unos minutos después, una decisión suya, completamente inesperada, cambiaría el destino de cada persona presente y desataría una cadena de sucesos que nadie jamás habría podido prever. Antes de comenzar esta historia, cuéntenos desde donde nos están escuchando, dejen su comentario aquí abajo. Y si les gustan las historias emotivas con giros inesperados, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita, para darnos el ánimo de traerles muchas más historias como esta. Ahora sí, que comience la historia. Rosa Méndez nunca le pidió mucho al mundo. Solo lo suficiente para que su pequeña hija siguiera creyendo que el mundo era un lugar bueno. La alarma del teléfono de Rosa sonó a las 4:45 de la madrugada, tal como había sonado cada mañana durante los últimos 2 años. No porque Rosa quisiera despertarse a esa hora, ni porque su cuerpo estuviera listo para hacerlo, sino porque el autobús número 7, el que iba desde el viejo barrio de Ferrara hasta la zona acomodada de Génova, solo pasaba una vez antes de las 6. Y si Rosa lo perdía todo. Rosa se incorporó en la cama estrecha. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones dentro de un edificio de piedra torcido cerca del puerto, donde las paredes cargaban el olor a sal sin importar cuántas veces Rosa las limpiara. Desde su ventana podía oír el mar cuando las calles estaban en silencio, que era casi siempre a esa hora. Rosa retiró la manta con cuidado, moviéndose con la suavidad aprendida de una mujer que sabía que una niña dormida era un pequeño milagro. Rosa tenía 31 años, aunque la mayoría de los días se sentía mayor. Su cabello oscuro, todavía largo, todavía suave, se lo recogía en un moño bajo en la nuca. Sus manos estaban secas, siempre un poco secas ahora. La piel de sus nudillos se agrietaba por los productos de limpieza que había usado en sus antiguos trabajos y que usaría en el nuevo. Su abrigo de invierno colgaba detrás de la puerta, verde oscuro, de segunda mano, con una manga tan desgastada en el puño que Rosa había aprendido a enrollarla para esconder el deshilachado. Nadie necesitaba ver cuán gastados estaban sus puños. 2 años atrás, en una tormenta frente a la costa de la Goria, un barco pesquero se había hundido con 7 hombres a bordo. Marco, el esposo de Rosa, había sido uno de ellos. Rosa nunca vio su cuerpo. El mar se quedó con él. Rosa se quedó con su nombre. En la segunda habitación, Marisol dormía acurrucada junto a un elefante de peluche casi tan grande como ella misma. Su felpa gris se había desteñido casi hasta el blanco en las orejas. Se llamaba señor Trombino, y según Marisol, era muy importante y tenía sentimientos que había que respetar. La hija de 3 años de Rosa tenía grandes ojos oscuros y cabello rizado en las sienes, y un pequeño colgante de plata, una estrella de 5 puntas, descansaba sobre su clavícula. La cadena le quedaba grande, pero Rosa la había ajustado con un poco de hilo. Era lo último que Marco le había dado a su hija antes de que el barco zarpara del puerto. Rosa se quedó parada en el umbral un momento, observándola dormir. Cada noche, sin falta, antes de que Marisol cerrara los ojos, decía la misma frase, con la lentitud y el cuidado que su propia madre le había enseñado a Rosa. «Mamá, tu corazón es la casa más bonita del mundo». Rosa vivía para esa frase. La guardaba dentro de su pecho como una moneda, y en las mañanas más difíciles, la gastaba. Hoy era una mañana difícil. Hoy era el primer día de un nuevo trabajo, un puesto de servicio doméstico en la colina, en una casa cuyo nombre Rosa solo había pronunciado en susurros. Rosa entró al baño, se ató el cabello de nuevo, más fuerte esta vez, y se miró en el pequeño espejo, un rostro cansado, pero firme. Luego se puso el abrigo de puño deshilachado. Enrolló la manga con cuidado y salió a la oscuridad antes de que saliera el sol. El autobús subió la colina justo cuando el cielo empezaba a suavizarse en los bordes. Ese gris pálido de la madrugada que no es del todo luz ni del todo oscuridad.
Rosa vio el puerto quedar atrás a través de la ventana empañada, la grúa aún dormida, el agua aún negra. Cuando el autobús llegó a la cima de Santellario, Rosa pudo ver toda la curva de la costa de la Goria, y por encima de ella, medio oculta entre cipreses, la finca donde había venido a trabajar. Se llamaba Villa Moretti. Eso era todo lo que la mujer de servicios domésticos Serena le había dicho cuando firmó los papeles 3 días antes. Un puesto de reemplazo, urgente. Una de las empleadas habituales se había ido a casa enferma y no volvería en meses. La paga era mejor que cualquier cosa que le hubieran ofrecido a Rosa en 2 años. Rosa no había preguntado por qué. El portón era de hierro negro, más alto que cualquier hombre, incrustado en un muro de piedra cubierto de hiedra. 2 guardias vestidos de traje oscuro custodiaban la entrada, uno a cada lado, y ninguno sonreía. El más alto tomó su documento de identidad sin decir palabra, lo leyó 2 veces, verificó su nombre en una lista en una pequeña tableta, y solo entonces le hizo un gesto para que pasara. El portón se abrió con un clic. No crujió. En una casa así, Rosa entendió de inmediato, nada tenía permitido crujir. El camino de entrada serpenteaba por un jardín que alguien había cuidado desde antes de que Rosa naciera. Pasó junto a una fuente apagada por la temporada, junto a una hilera de limoneros en macetas de piedra, junto a un seto tan recto que parecía trazado con regla. La casa se alzaba frente a ella en 3 pisos de piedra color crema, con ventanas altas y persianas cerradas, y puertas principales de una madera tan oscura que parecía casi negra bajo la luz de la mañana. 30 habitaciones, le había dicho la mujer de la agencia. Rosa jamás en su vida había puesto un pie en un edificio con 30 habitaciones. Adentro, los pisos eran de mármol gris veteado de blanco. Una escalera de caracol subía por el centro del vestíbulo. Y al fondo del gran salón, medio en penumbra, había un piano de cola cubierto por una tela blanca lisa, como si alguien hubiera puesto una sábana sobre un cuerpo. La señora Ferretti la recibió en el vestíbulo. Tenía 60 años, era pequeña y erguida, con el cabello plateado bien peinado hacia atrás y el vestido negro planchado con precisión en cada costura. Miró a Rosa como una monja vieja mira a una novicia nueva, no con crueldad, pero sin ilusiones. 3 reglas, señora Méndez. No sea curiosa. No le hable al señor a menos que él le hable primero. Y bajo ninguna circunstancia atraviese la puerta de madera negra del 3er piso. Rosa asintió. No preguntó nada. Pasó la mañana aprendiendo la planta baja. En la biblioteca, quitando el polvo de la larga mesa de roble, vio un marco de plata ligeramente girado hacia la ventana, una mujer de unos 50 años, cabello plateado, sentada al piano, riendo a medias. La fotografía estaba un poco descolorida en las esquinas. Rosa devolvió el marco exactamente a donde lo había encontrado. La casa era hermosa, del tipo de belleza que se siente como un museo, donde cada objeto había sido elegido y cuidado y puesto en su lugar exacto, y nada, absolutamente nada, había sido habitado de verdad. Al final del día, la señora Ferretti la cruzó en el pasillo. El nombre del señor es Alessandro Moretti. Rosa repitió el nombre en voz baja dentro de su cabeza, como quien prueba una palabra en un idioma que aún no conoce. Durante los primeros 3 días, Rosa no vio a Alessandro Moretti en absoluto. Solo veía sus rastros, de la misma forma en que uno lee las huellas de un animal que se mueve de noche y deja la habitación antes de que nadie más despierte. Una taza de espresso fría, colocada con precisión en el centro del escritorio de caoba del estudio. Un abrigo de lana oscuro doblado sobre el brazo de un sillón de cuero, todavía guardando la forma de sus hombros. Un libro italiano muy antiguo, encuadernado en cuero agrietado, abierto en una página cerca de la mitad, como si el lector se hubiera alejado solo un instante y fuera a volver antes de que el papel se enfriara. La señora Ferretti le explicó el ritmo de la casa en frases cortas y eficientes, tal como explicaba todo. El señor salía a las 6 de la mañana. Regresaba tarde. Casi nunca comía en casa. A veces no dormía en su propia cama durante 2 o 3 noches, y luego reaparecía, en silencio, sin explicación alguna, como si nunca se hubiera ido. Rosa asintió y siguió con su trabajo. Aprendió los pasillos. Aprendió qué ventanas se abrían por la mañana y cuáles permanecían cerradas. Aprendió que la tela blanca sobre el piano no debía levantarse, ni siquiera para quitar el polvo debajo. En el 3er piso,
Pasaba frente a la puerta de madera negra 2 veces al día, sin detenerse, sin girar la cabeza. Le habían dicho que no fuera curiosa. Y no lo era, o fingía no serlo, lo cual en esa casa parecía ser exactamente lo mismo. Al cuarto día, Rosa estaba arrodillada en el tercer escalón de la gran escalera de caracol, con un paño suave en la mano, limpiando el mármol. Cuando las puertas principales se abrieron, no escuchó primero sus pasos. Escuchó la pausa de los guardias afuera, el pequeño cambio formal en el aire que hacen los hombres de esa profesión cuando su jefe pasa junto a ellos, y luego las puertas abriéndose hacia adentro sobre bisagras que no crujían. Alessandro Moretti entró a su propia casa. Era alto, más alto de lo que Rosa había imaginado. 38 años, cabello negro peinado hacia atrás con una precisión que no parecía vanidad sino costumbre. Un traje gris oscuro cortado con tanto cuidado que parecía casi silencioso. Llevaba guantes de cuero negro. No sonreía. Se detuvo al pie de la escalera. Miró a Rosa. Rosa había pasado suficientes años en casas de hombres ricos para conocer la diferencia entre las dos formas en que miraban a una mujer como ella. La mayoría la atravesaban con la mirada, como si fuera un mueble que resultaba estar en movimiento. Alessandro Moretti no la atravesó con la mirada. La miró a ella. Era la diferencia entre la luz que pasa a través de una ventana y la luz que se detiene sobre un rostro. Buongiorno, señora. Su voz era baja y pareja, sin calidez y sin desprecio. Rosa bajó la cabeza. Buongiorno, señor Moretti. Alessandro asintió una vez y siguió subiendo las escaleras. No dijo nada más, pero al pasarlo bastante cerca como para que su abrigo rozara la manga de Rosa, ella captó el aroma a tabaco frío y sándalo. Más tarde, cuando la señora Ferretti cruzó el pasillo llevando una taza fresca de café hacia el estudio, Rosa escuchó fragmentos de la voz de Alessandro a través de la puerta entreabierta, baja, breve, decidiendo algo sobre el puerto del este. La señora Ferretti pasó junto a Rosa al salir y murmuró sin detenerse, el señor la saludó hoy. Eso no suele pasar. Pasaron 3 semanas dentro del ritmo de la villa, y Rosa lo aprendió como quien aprende a caminar sobre una cubierta mojada. Aprendió a qué horas cambiaban los guardias en el portón. Aprendió que la señora Ferretti tomaba su té negro a las 11, siempre a las 11. Aprendió a dejar la taza de espresso del señor exactamente donde él la había dejado, porque si la movía apenas un dedo de distancia, él lo notaría la próxima vez, aunque nunca decía una palabra. Lo veía a veces, no muy seguido. Él asentía cuando la cruzaba en un pasillo. No volvió a saludarla de viva voz, y Rosa no lo esperaba. Aquel único buongiorno del cuarto día había sido más de lo que cualquier empleador le había dado jamás en toda su vida. Lo guardaba en su pecho como algo pequeño y tibio, y seguía con su trabajo. Entonces, un viernes por la noche, sonó su teléfono. Rosa acababa de entrar por la puerta con Marisol en la cadera, todavía con el abrigo puesto, una bolsa de comida apoyada contra el muslo. El número en la pantalla era el de la señora Coneta, la vecina que había cuidado a Marisol durante 2 años. Una mujer robusta de risa lenta y mano suave. Rosa, mi amor, perdóname. ¿Mi hijo? Hubo un accidente. Una moto. Tengo que ir a Milán esta noche. Rosa dejó la bolsa en el suelo despacio. Claro, Coneta. Claro que debes ir. ¿Está? Todavía no lo saben. Rosa, lo siento tanto. No sé cuándo podré volver. Rosa dijo las palabras correctas. Le deseó un buen viaje. Colgó. Luego se quedó de pie en su pequeña cocina, con su hija todavía en la cadera, mirando la pared. Llamó a su prima. Turno de noche en el hospital, no llegaría a casa hasta las 7 de la mañana. Llamó a la otra amiga en quien confiaba con una niña. De visita en Turín. La llamada se fue al buzón de voz después de 3 timbrazos. No había nadie más. Rosa se sentó en el borde de una silla de cocina, todavía con el abrigo puesto, y apoyó la frente contra el cabello rizado y suave de Marisol. Pensó en perder ese trabajo. Pensó en la paga. Pensó en el abrigo con el puño deshilachado. Entonces llamó a la señora Ferretti. Señora, lamento mucho llamar a esta hora. La persona que cuida a mi hija tuvo una emergencia familiar.
No tengo a nadie para mañana. Entiendo perfectamente si necesita enviar a otra persona. La señora Ferretti guardó silencio un largo momento, tan largo que Rosa cerró los ojos y se preparó. Entonces la mujer mayor dijo, con total calma, traiga a la niña. Póngala en la cocina pequeña de atrás. Bajo ninguna circunstancia el señor debe verla. Rosa casi lloró por teléfono. Alcanzó a decir un gracias. A la mañana siguiente, Marisol llevaba su gorro de lana roja, aferraba al señor Trombino contra su pecho y viajaba en el autobús junto a su madre con la nariz pegada a la ventana, nombrando todo lo que veía, un perro marrón, un anciano con pan, un barco de vela roja. Cuando el autobús subió la colina de Santellario y la villa apareció sobre los árboles, Marisol se quedó muy quieta. Mamá, esta casa tiene una princesa. Ninguna princesa, mi amor. Solo yo y el señor Trombino. Marisol lo pensó. Asintió con seriedad. Entonces yo seré la princesa de la cocina. Rosa la llevó por la entrada de servicio hasta la pequeña cocina de atrás. La subió a un banco alto con un libro para colorear y 7 latas de galletas que la señora Ferretti ya había dejado preparadas. No dijo nada sobre ellas. Para el mediodía, la cocina pequeña olía tenuemente a galletas de mantequilla y cera de crayón, y Marisol había abandonado su libro para colorear en favor de un asunto más serio. Había encontrado un juego de té de porcelana desportillado en el fondo del bolso de lona de su madre, y ahora, con inmensa concentración, servía agua imaginaria desde la pequeña tetera en una taza no más grande que un dedal. La taza era para el señor Trombino. Según Marisol, el señor Trombino había estado muy sediento desde hacía mucho tiempo. Alzó la taza hasta la trompa de felpa gris del elefante, la inclinó con cuidado y murmuró, piano, piano, no tan rápido, se va a derramar. Arriba, en la planta principal, Rosa restregaba de rodillas los azulejos de mármol del vestíbulo. Alessandro Moretti debería haber salido de la casa a las 6 de esa mañana. En cambio, una llamada desde Palermo lo había retenido en su escritorio casi 3 horas, y para cuando colgó el teléfono, tenía la garganta seca de la forma que solo deja hablar demasiado tiempo en voz baja. ¿Se levantó? No llamó a la señora Ferretti. Caminó por costumbre, o quizás por esa pequeña piedad que los hombres a veces se conceden a sí mismos cuando están cansados, hacia la cocina pequeña de atrás, donde siempre había una jarra de agua fría. No había puesto un pie en esa cocina en 3 años. No se detuvo a pensar por qué iba ahora. Simplemente fue. Abrió la puerta. Una niña de 3 años con un gorro de lana roja estaba sentada en un banco alto, sosteniendo un elefante de peluche contra el hombro, dándole té invisible. Marisol no se sobresaltó al verlo. Alzó la mirada sin apuro y estudió al hombre alto del traje gris oscuro de la misma manera en que uno estudiaría una estatua interesante en un jardín. Señor, usted es el rey de esta casa. Alessandro se detuvo. No le habían hablado en ese tono en más años de los que podía contar. No con miedo, no con adulación, no con el peso cuidadoso de cada sílaba que todos en su mundo usaban al dirigirse a él. Solo una pregunta hecha con sencillez, por alguien que de verdad quería saber la respuesta. No respondió. Yo solo vivo aquí. Marisol asintió despacio, como si ya lo hubiera sospechado. Entonces usted está muy triste. Alessandro se detuvo con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta. ¿Por qué dices eso, Piccolina? Porque su casa es demasiado silenciosa. Las casas tristes son muy silenciosas. Mi casa es pequeña, pero es ruidosa. Porque mamá canta cuando cocina. Se oyó el suave golpeteo de pasos apresurados en el corredor. Rosa apareció en la puerta, el trapo de limpieza todavía arrugado en una mano, la respiración atascada a mitad de la garganta. Señor Moretti, lo siento muchísimo. Perdóneme, por favor. Es mi hija. No tenía con quién dejarla. La señora Ferretti solo me dio permiso para la cocina de atrás. Ella no volverá. Alessandro levantó una mano enguantada apenas un poco. Está bien, señora. Se dio vuelta para irse. Rosa comenzó a respirar de nuevo. Entonces, en la puerta, sin girar la cabeza, se detuvo. ¿Cómo se llama ella? Marisol, señor Moretti. Repitió el nombre una vez, en voz baja, casi para sí mismo,
Como un hombre que prueba una palabra en su lengua materna que no ha hablado en muchos años. Y salió. La señora Ferretti estaba de pie en el corredor, las manos entrelazadas frente a ella. No dijo nada. Sus ojos recorrieron a Alessandro de la manera en que los ojos de un buen lector recorren una frase conocida y encuentran una palabra cambiada. Rosa volvió a la cocina con las rodillas temblando. Marisol seguía sosteniendo la tacita. Mamá, ese hombre tiene el corazón triste. ¿Cómo lo sabes, mi amor? Porque sus ojos se veían como los tuyos cuando papá se fue por primera vez. Rosa abrazó a su hija con fuerza y no dijo una palabra. No podía. Esa tarde, el sonido llegó antes que la mujer. Tacones sobre el mármol, filosos, sin apuro, deliberados. El tipo de andar que se había practicado frente a espejos largos desde la niñez, que asumía que cada piso que pisaba ya le pertenecía. Rosa estaba puliendo la base de la escalera de caracol cuando lo escuchó, y sintió, sin levantar la cabeza, el pequeño cambio en el aire que produce una casa grande cuando entra alguien que cree que ya es su dueña. Isabella Romano tenía 29 años, la hija menor de la familia Romano, una de las alianzas más antiguas del nombre Moretti en el comercio marítimo de los puertos del norte. Vestía un vestido valentino color crema, cortado justo debajo de la rodilla, un bolso Hermès Birkin colgado de una muñeca, cabello rubio teñido y peinado en ondas tan lisas que parecían moldeadas, y un rojo Chanel sobre una boca que en ese momento no sonreía. Pasó junto a Rosa como quien pasa junto a una silla, no con grosería, simplemente no la notó lo suficiente como para ser grosera. Caminó directo por el pasillo central hasta el gran salón y llamó con la voz de una mujer a la que nunca la habían hecho esperar. Señora Ferretti. La señora Ferretti apareció en segundos, las manos entrelazadas frente al vestido negro. La boda es en 2 meses. Quiero que repinten el salón de la ceremonia, rosa pálido. Se lo haré saber al señor. Señorita Romano, eso no es necesario. Esta será mi casa. El rostro de la señora Ferretti no cambió. Solo inclinó la cabeza una fracción, de la manera en que se inclinaría ante una niña difícil. Como usted diga, señorita. Rosa escuchó todo desde el vestíbulo. No levantó la cabeza. Siguió puliendo el mármol con movimientos lentos y parejos, como había aprendido de niña a mantener las manos ocupadas cuando los adultos decían palabras que no estaban destinadas a sus oídos. Isabella regresó por el pasillo. Esta vez no pasó de largo junto a Rosa. Se detuvo. Sus ojos recorrieron desde el moño bajo de Rosa hasta la línea de su sencillo uniforme gris, hasta sus zapatos negros gastados, de la manera en que uno evalúa un objeto en un mercado sin ninguna intención de comprarlo. ¿Eres nueva? Sí, señorita. Tienes una mancha en el zapato. No permitimos manchas en esta casa. Rosa se miró los pies. No había ninguna mancha. Sus zapatos eran viejos y estaban agrietados en la punta, pero los había limpiado en la entrada de servicio esa misma mañana, como hacía cada mañana. Mantuvo la voz firme. Sí, señorita. Los cambiaré. Isabella sostuvo su mirada un momento más, como esperando ver si Rosa protestaba. Rosa no lo hizo. Isabella se dio vuelta y subió la escalera de caracol, una mano enguantada deslizándose por el barandal que Rosa había pulido al amanecer. La señora Ferretti la vio alejarse y dejó escapar un suspiro tan suave que solo una mujer atenta lo habría notado. En la cocina pequeña de atrás, Marisol había escuchado la voz, no las palabras, solo la forma. Seguía sosteniendo su crayón rojo sobre el libro para colorear, pero su pequeña frente estaba fruncida. Mamá. Esa señora habla como si tuviera mucha hambre y nadie la dejara comer. Rosa se llevó una mano rápidamente a la boca para contener la risa impotente que le subía por el pecho. Mi amor, no puedes decir esas cosas de los adultos. Pero es la verdad, mamá. Rosa se agachó hasta quedar al nivel del rostro de su hija. Hay verdades, Marisol, que solo se dicen dentro de nuestra propia casa. ¿Entiendes? Marisol lo pensó. Asintió despacio, pero sus ojos oscuros le decían a su madre que solo estaba de acuerdo por fuera. Rosa se enderezó. Había conocido mujeres como Isabella Romano antes. Sabía cómo sobrevivirlas. Nunca había aprendido cómo proteger a su hija de tener que verla hacerlo.
Pasaron 2 semanas, e Isabella iba a la villa 4 o 5 veces por semana, cada visita más larga que la anterior, como si estuviera probándose la casa en el cuerpo para ver si le quedaba bien. Le ordenó a Rosa limpiar el gran salón por segunda vez porque había huellas dactilares en la mesa baja de vidrio. Rosa se arrodilló y examinó el vidrio bajo la luz. No había huellas. Dijo, sí, señorita. Y lo limpió de nuevo. Le ordenó a Rosa doblar las toallas del baño de invitados de una nueva manera, en tercios, con el borde doblado hacia afuera. A la mañana siguiente, Isabella se paró en la misma puerta y dijo, con un tono de leve decepción, que siempre se habían doblado en mitades, y que era extraño que nadie en el personal recordara el método correcto. Rosa no la corrigió. Volvió a doblar cada toalla de la casa. Le pidió a Rosa que arreglara las flores del vestíbulo. Rosa cortó rosas blancas y eucalipto pálido de la misma manera en que su madre le había enseñado a los 11 años. Isabella pasó, miró el florero y dijo, parece un funeral. Llévatelo. Entonces, una tarde en la sala principal, Isabella tomó una copa de cristal con jugo de naranja fresco de una bandeja de plata que Rosa llevaba. Se la llevó despacio a la boca, y mientras miraba directamente a Rosa, giró la muñeca. El jugo se derramó en un delgado chorro brillante sobre la alfombra persa. Se volvió hacia Rosa. Debes tener más cuidado con tu bandeja. Rosa bajó la mirada. Sí, señorita. Perdóneme. Fue a buscar un paño con agua fría. Se arrodilló sobre la alfombra en el lugar exacto donde había caído el jugo, y trabajó la mancha hasta que le dolieron las muñecas. No respondió. No levantó la cabeza. Hizo lo que había hecho cada día de su vida laboral. Conservó el trabajo. De noche, en el autobús, se miraba las manos sobre el regazo. En casa, levantaba a Marisol en brazos y la abrazaba demasiado tiempo. Y Marisol, que tenía 3 años y entendía más de lo que debería, envolvía sus bracitos alrededor del cuello de su madre y no preguntaba por qué, pero Marisol había comenzado a ver. No hablaba de eso al principio. Solo se aferraba más fuerte cada noche, como si su madre fuera algo que el día intentaba arrebatarle. Una noche, mientras Rosa la bañaba a la luz de la pequeña lámpara amarilla, Marisol alzó la vista desde el agua tibia y preguntó, muy bajito, mamá. ¿Por qué le sonríes a esa señora cuando ella te pone triste? Rosa se detuvo, el paño de baño todavía en la mano. Había preparado muchas respuestas en su vida para muchas preguntas. No tenía ninguna preparada para esta. Al fin dijo, porque hay batallas, mi amor, que mamá tiene que ganar, y hay batallas que mamá tiene que dejarse perder, para poder conservar su trabajo. Marisol lo pensó un largo momento. No lo entiendo. Algún día lo entenderás. Pero mamá espera que nunca tengas que hacerlo. En la villa, esa misma noche, Alessandro Moretti llegó a casa más temprano de lo que nadie esperaba. Entró por la puerta lateral, todavía con el abrigo puesto, y vio a Rosa de rodillas en la sala principal, limpiando la misma mesa baja de vidrio por lo que, a juzgar por la pequeña rigidez de sus hombros, era la tercera vez ese día. No le habló. Se volvió hacia la señora Ferretti, que había llegado de inmediato a tomar su abrigo, y preguntó en voz baja por qué. La señora Ferretti guardó silencio un largo momento. La señorita Romano lo pidió. Alessandro no dijo nada, pero algo en sus ojos se oscureció un tono. Entró a su estudio y cerró la puerta. La señora Ferretti lo vio marcharse. Llevaba 30 años en esa casa. Sabía lo que ese tono significaba. A la mañana siguiente, cuando Rosa llevó su bandeja al estudio para recoger la taza del señor, se detuvo justo dentro de la puerta. Había 2 tazas de espresso sobre el escritorio. Una estaba en su lugar habitual, sobre el pequeño posavasos de bronce a la derecha del secante de cuero. La otra había sido colocada del lado opuesto del escritorio, en el espacio vacío donde nadie jamás se sentaba. Ambas tazas eran de la misma porcelana blanca, ambas llenas hasta el mismo nivel, y ambas todavía humeaban levemente en la fría luz de la mañana. Rosa dejó la bandeja despacio sobre el borde del escritorio. Levantó la segunda taza con la punta de los dedos. Estaba tibia. Miró adentro. Negro, sin azúcar, igual que la primera. Se quedó parada, sosteniendo la taza, sin saber qué hacer con el aire en sus pulmones.
La señora Ferretti pasó por la puerta abierta camino a la alacena de ropa blanca y no miró hacia adentro. Esa es para usted, señora Méndez. El señor la dejó antes de salir. Rosa se dio vuelta. Su voz, cuando salió, fue muy pequeña. No puedo, señora Ferretti. No puedo tomarla. La anciana no aminoró el paso. En esta casa, quien reciba una taza del señor es quien la bebe. Esta es la casa del señor. Se fue antes de que Rosa pudiera responder. Rosa se quedó parada largo rato con la pequeña taza de porcelana en la mano. Entonces, porque el café se enfriaba y la habían criado para no desperdiciar, y porque no sabía qué más hacer, levantó la taza y bebió. El café era bueno, muy bueno, negro, profundo, sin necesitar azúcar porque ya era lo bastante dulce por sí solo. Era exactamente como a ella le gustaba. Eso fue lo que la detuvo. No le había dicho a nadie en esa casa cómo tomaba su café. Estaba casi segura. Se quedó de pie con la taza vacía en la mano, tratando de recordar. Le tomó 3 días ubicarlo. Había sido en su primera semana, un breve intercambio con la señora Ferretti sobre un servicio de té en la despensa del servicio, un comentario al pasar, media frase. Café, gracias. Pero negro, sin azúcar. Así me gusta. Nada más. La señora Ferretti debió haber cargado ese pequeño detalle consigo y haberlo dejado de nuevo en algún punto donde el señor pudiera recogerlo. Pero ¿por qué un hombre como Alessandro Moretti guardaría un detalle así? A esa hora, Alessandro iba en la parte trasera de su auto, en el camino que bajaba desde Santellario, una carpeta de contratos marítimos abierta sobre su rodilla. No estaba pensando en Rosa Méndez como empleada doméstica. No estaba pensando en ella como una mujer que le atrajera. Pensaba en una sola cosa, y solo en una, ella era la única persona en esa casa, además de la señora Ferretti, a quien no quería que Isabella Romano triturara. No sabía por qué. No necesitaba saber por qué. Solo sabía, con el mismo instinto que lo había mantenido con vida 10 años en un negocio que mataba a la mayoría de los hombres antes de los 40, que necesitaba hacer algo. Esa noche llamó a la señora Ferretti desde una línea privada. Desde mañana, nadie en esta casa le pedirá a la señora Méndez que rehaga un trabajo. Ella ya lo ha completado correctamente la primera vez. Nadie. Eso incluye a la señorita Romano. La señora Ferretti asintió, aunque él no podía verla. Sí, señor. No preguntó por qué. No lo necesitaba. 3 noches después, la villa de Santellario abrió sus puertas a hombres que no comían juntos en la misma habitación desde hacía 20 años. Llegaron en trajes oscuros y autos más oscuros aún, los jefes de las viejas familias italianas. Socios de Sicilia, hombres callados de Milán que hablaban poco y recordaban todo. Candelabros de cristal ardían sobre el largo salón de mármol. Vino tinto costoso respiraba en decantadores más viejos que la mayoría de los invitados. Una banda de jazz de 4 integrantes tocaba suavemente desde un rincón lejano del salón, el contrabajo tan grave que parecía brotar de las paredes mismas. A Rosa le habían pedido que se quedara hasta tarde esa noche para ayudar a servir. La señora Coneta todavía estaba en Milán junto a la cama de su hijo, y no había otra opción. Marisol había vuelto, el gorro rojo de lana calado sobre los rizos, al señor Trombino apretado bajo un brazo. Los cocineros de la cocina pequeña la habían adoptado en 1 hora. Se sentó en un banco alto con su libro para colorear, y como premio por su buen comportamiento, le permitieron un pequeño cuadrito de tiramisú en un platito. Se negó toda la noche a quitarse el gorro rojo. La cocina estaba caliente. No le importó. Isabella Romano llegó a las 8, lo más tarde que pudo manejar sin ser un insulto, con un vestido Versace rojo que dejaba sus hombros al descubierto. Entró al vestíbulo como una actriz que entra a la luz del escenario, y cada cabeza que podía girar sin parecer que lo hacía, giró. Poco antes de las 9, Isabella se escabulló de los invitados y entró a la cocina pequeña de atrás a buscar ella misma una copa fresca de champán, un pequeño gesto de humildad practicado para una mujer que quería que la vieran practicando humildad. Vio a Marisol en el banco. Sus ojos se endurecieron. No le habló a la niña. Giró sobre sus talones, volvió al corredor principal, y llamó a Rosa fuera del salón con 2 dedos.
hacia el amplio pasillo central donde todos los invitados de la casa podían ver. Te atreviste a traer a una niña sucia a mi casa, esta noche, frente a los socios de mi futuro esposo. Su voz no fue fuerte al principio. Se volvió fuerte en la segunda frase. La banda de jazz no se detuvo exactamente. Se fue apagando nota por nota hasta que el contrabajo fue lo último que quedó, y luego eso también se detuvo. El vino tinto quedó inmóvil en los decantadores. Los candelabros sostenían su luz como un aliento contenido. Rosa bajó la cabeza. Perdóneme, señorita. No tenía con quién dejarla. ¿Cuánto tiempo llevas rompiendo las reglas de esta casa? Esta es la primera vez, señorita. Yo. La bofetada fue pequeña. No llevaba fuerza. Llevaba algo peor. Llevaba permiso. La suposición de permiso de que una mujer como Isabella Romano podía golpear a una mujer como Rosa Méndez, frente a 12 de las familias más antiguas de Italia, y nadie se movería. La mejilla de Rosa se puso roja al instante. La señora Ferretti estaba de pie en la puerta del salón principal con una bandeja de plata en las manos. No se movió, pero sus nudillos sobre la bandeja se pusieron blancos como hueso. Y entonces, desde el otro extremo del corredor, una vocecita: «Usted no puede darle órdenes a mi mamá». Marisol estaba de pie en la puerta de la cocina. El señor Trombino iba apretado contra su pecho. El gorro rojo de lana se le había ladeado un poco. Sus grandes ojos oscuros ardían. Dio un paso hacia el corredor, luego otro. Mi mamá trabaja más duro que nadie en esta casa. Y usted solo sabe hacer llorar a la gente. La voz era pequeña, pero lo bastante clara como para tocar cada pared de mármol de la habitación. El corredor se congeló. En la larga mesa, un anciano de traje negro, don Vincenzo Barbieri, dejó despacio su copa de vino sobre el mármol. El clic suave del cristal contra la piedra resonó a través del silencio absoluto. Al fondo del salón, las grandes puertas se abrieron. Alessandro Moretti entró al corredor. Todavía sostenía una copa de vino tinto, la que había tomado en el estudio antes de salir. Venía de una llamada urgente de la autoridad portuaria, y no había pensado aparecer en el salón otra vez hasta el segundo plato. Su chaqueta negra caía recta sobre sus hombros. Su corbata de seda gris plateada capturaba la luz de los candelabros sin brillar. No se apresuró. Nunca se apresuraba. Sus ojos recorrieron la habitación de la forma en que los ojos de un hombre recorren un tablero de ajedrez el instante antes de levantar una pieza. Vio al anciano esperando en la larga mesa. Vio a Isabella, el color drenado de su rostro bajo el maquillaje. Vio a Rosa, la mejilla todavía roja, la cabeza baja. Vio a Marisol de pie muy derecha junto a la puerta de la cocina, al señor Trombino apretado contra su pecho, el gorro rojo un poco ladeado, la barbilla alzada como una pequeña soldado de 3 años que aún no había aprendido cuánto se supone que debe asustar una batalla. No necesitó preguntar qué había pasado. Lo había escuchado desde el corredor. Había escuchado con toda claridad lo que la niña había dicho. Dejó la copa de vino sobre la mesa de la consola de mármol junto a la pared. El sonido fue pequeño, un clic suave y preciso, y aún así resonó por todo el salón silencioso de la misma manera en que el mazo de un juez resuena en una sala de tribunal. Isabella. Su voz era pareja, no alzada. Discúlpate con la señora Méndez. Ahora. Isabella intentó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Alessandro, mi amor, no puedes hablar en serio. Frente a tus socios. Hablo muy en serio. Ella es solo una empleada doméstica. Esta es mi casa. Ella es un miembro de mi hogar, y tú acabas de golpearla en él. Los ojos de Isabella recorrieron las paredes del corredor, buscando. Buscaba a un aliado. No encontró ninguno. Ni un solo invitado sostuvo su mirada. Incluso su amiga más cercana, la esposa de un jefe de Palermo, mantuvo los ojos fijos en el borde pálido de su copa de vino. Don Vincenzo Barbieri, el hombre más antiguo y respetado del salón, habló sin alzar la voz. Moretti tiene razón, Isabella. En la casa de un hombre, rige la ley de ese hombre. Golpeaste a un miembro de su hogar frente a 12 familias. Eso no es un asunto menor. La mandíbula de Isabella se tensó.
Se volvió hacia Rosa. No pudo alzar del todo los ojos. Me disculpo. Su voz era fría como piedra. Alessandro no quedó satisfecho, pero hizo un pequeño gesto con la cabeza, suficiente para cerrar el asunto. Entonces, frente a cada hombre del corredor, hizo algo que nadie en esa casa lo había visto hacer en 12 años. Se arrodilló sobre una rodilla. El mármol besó la lana negra de su pantalón. Puso su rostro al nivel del de Marisol. Esta fue la imagen que el salón recordaría el resto de su vida, el hombre más poderoso del norte de Italia, arrodillado en el piso de su propia villa, ante una niña de 3 años con un gorro rojo de lana. ¿Estás bien, Piccolina? Marisol lo miró con seriedad. Luego le devolvió la pregunta que nadie había pensado en hacerle a él. ¿Usted está bien? Alessandro se detuvo. Se quedó muy quieto. En los ojos oscuros y grandes de una niña de 3 años vio una pregunta que nadie le había hecho en 10 años, y por un momento no supo cómo responderla. Al fin dijo, en voz baja, estoy bien. Gracias, Piccolina. Se quitó el guante de cuero negro de la mano derecha, despacio, con la misma seriedad con la que uno saludaría a un viejo y respetado amigo, y apoyó 2 dedos sobre la trompa de felpa gris del señor Trombino. Un gran placer conocerlo, señor. Marisol se rió. La risa clara, pequeña, plateada, de una niña de 3 años, resonando por un corredor de trajes oscuros y vino inmóvil. Rosa quedó de pie junto a la pared, con una mano contra la boca. Las lágrimas le caían sin sonido. Por primera vez en 2 años de viudez, sintió que no estaba sola en su lado de la habitación. Esa noche, después de que el último auto se marchara por el camino y las grandes puertas se cerraran tras el último invitado, la señora Ferretti entró a la cocina pequeña con el abrigo ya sobre un brazo. Recoja a su hija, señora Méndez. Yo las llevo a las 2 a casa. Rosa empezó a protestar. La señora Ferretti no se lo permitió. No lo estoy preguntando, niña. No es una discusión. En la calma oscura del auto, bajando la colina de Santellario hacia el puerto, Marisol se quedó dormida sobre el hombro de su madre antes de la primera curva. El señor Trombino tendido sobre su pequeño regazo, una oreja gris doblada contra el codo. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanas en lentas cintas ámbar. La señora Ferretti miró a Rosa por el espejo retrovisor una vez. No dijo nada. No hacía falta decir nada. En el apartamento del viejo barrio de Ferrara, Rosa subió a su hija por 3 tramos de escaleras de piedra y la sentó con cuidado en el borde de la bañera. Marisol estaba despierta ahora, pero muy callada, más callada de lo que ninguna niña de 3 años debería estar al final de una noche que había vivido tan intensamente. Rosa se arrodilló sobre las baldosas y comenzó a bañarla. Pequeños cuencos tibios de agua sobre los rizos en la nuca. Mamá. Sí, mi amor. Me odias. No debía hablarle así a un adulto, ¿verdad? Rosa dejó el paño. Levantó a su hija, ambas todavía húmedas, y la abrazó de una manera que empapó el frente de su uniforme, y no le importó. Mamá jamás podría odiarte. Nunca. Dijiste lo correcto esta noche. Pero mamá dijo que hay verdades que solo se dicen dentro de nuestra propia casa. Es verdad. Pero a veces, cuando alguien está siendo lastimado, hay que elegir entre el silencio y la verdad. Tú elegiste la verdad para proteger a mamá. Eso fue lo más correcto que una persona puede hacer. Marisol guardó silencio un momento, considerando esto con la solemne concentración de una niña que tomaba cada palabra de su madre como ley. Entonces el señor triste se va a enojar mucho con esa señora, ¿verdad? Rosa alzó la cabeza. El señor triste. El que vive en la casa grande. Tiene ojos tristes. Rosa se quedó quieta, arrodillada sobre las baldosas mojadas. Su hija de 3 años había leído a Alessandro Moretti con más precisión en una sola tarde de lo que ella misma había logrado en casi un mes recorriendo sus pasillos. Tal vez sí, mi amor, pero eso no es asunto nuestro. Marisol, escucha a mamá. Tienes que prometerme algo. El mundo no siempre es amable con quienes dicen la verdad. Debes tener cuidado. Marisol asintió despacio. Lo prometo, mamá. Pero si alguien te hace llorar, voy a volver a decir algo, porque tú no tienes a nadie que te proteja.
Rosa abrazó a su hija y presionó la boca contra los rizos húmedos de su cabeza, dejando que las lágrimas cayeran en silencio donde Marisol no pudiera verlas. A esa hora, en la colina de Santellario, Alessandro Moretti estaba solo en su estudio. Su teléfono se iluminó sobre el escritorio, número desconocido. No contestó. Del otro lado de esa llamada, en una habitación privada en Nápoles, un hombre de camisa de lino claro bajó su teléfono y sonrió sin calidez. Victorio Duque abrió una pequeña libreta negra, destapó una pluma, y escribió con letra cuidadosa y deliberada: Moretti tiene una debilidad. Confirmado. Nombre, aún desconocido. Mañana por la noche tendremos más. Pasaron 3 semanas después de la noche de la cena. Alessandro no le dirigió una sola palabra a Isabella. Ella seguía yendo a la villa 4, 5 veces por semana, pero pasaba las horas encerrada en el gran salón con muestras de boda desplegadas sobre la mesa baja de vidrio, hablando solo con su propia asistente por teléfono. No lo buscó a él. Él no la buscó a ella. Pero la observaba. La observaba de la forma en que un hombre observa una piedra que ha empezado a mostrar una grieta que él mismo se había negado a ver durante 6 meses. La escuchó a través de una puerta entreabierta, despedazando a su chofer por haber tomado el puente equivocado sobre el Bisagno. La vio, desde el descanso de arriba, dejar caer un billete de propina doblado al suelo, a los pies de una joven mesera, en lugar de ponerlo en la mano abierta de la muchacha. La escuchó reír, seco y corto, cuando le contaron por teléfono que una mujer con la que había ido a la escuela había perdido el negocio familiar, y observaba a Rosa. La observó llevar una bandeja cubierta de comida caliente hasta la puerta lateral, para los guardias del turno de noche, en el frío, aunque nadie se lo había pedido. La observó detenerse en el corredor junto a una joven sirvienta que lloraba en silencio porque era su primer mes, lejos de su madre, en el sur. Y la observó poner ambas manos sobre los hombros de la muchacha y hablarle en una voz demasiado baja como para que él la escuchara. La observó una tarde dejar un viejo libro de cuero abierto sobre la mesa de la biblioteca, en la página exacta que él había estado leyendo la noche anterior, aunque el lomo del libro era rígido y difícil de mantener plano. Un jueves por la tarde de la tercera semana, Alessandro llamó a Isabella a su estudio. No le ofreció asiento. Estoy terminando el compromiso. Isabella se rió durante 3 segundos. Luego vio sus ojos. Se detuvo. Por esa niña. Por esa empleada barata. Por mí. Porque te he estado observando durante 6 meses y fingí no verlo. La niña solo dijo en voz alta lo que yo ya sabía. Te vas a arrepentir de esto, Alessandro. ¿Sabes quién es mi familia? Sí. Esa es la razón por la que acepté casarme contigo. También es la razón por la que hoy termino esto en lugar de esperar a la próxima semana. Isabella se puso de pie. Levantó el Hermès Birkin del brazo de la silla. En la puerta, se dio vuelta, sus ojos brillaron con algo que Alessandro recordaría el resto de su vida. Ten cuidado, Alessandro, con las cosas que amas. Tus enemigos también saben amar, y en nuestro mundo, cuanto más preciado es algo, más fácil resulta arrebatarlo. Salió. El clic de sus tacones sobre el mármol se fue haciendo más pequeño por el corredor. La puerta principal se cerró. Alessandro se quedó de pie junto a la ventana alta de su estudio y miró hacia el patio delantero de la villa. Abajo, Rosa cruzaba la grava, llevando a Marisol de la mano hacia el portón al final de su turno. La niña señalaba hacia arriba, a un pequeño pájaro marrón entre las ramas del naranjo. Rosa se reía, no la risa pequeña y educada que él le había escuchado en los corredores, una risa de verdad. Era la primera vez que la veía reír así. Sintió algo cálido moverse por su pecho. Y en el mismo instante, algo muy frío. Tomó el teléfono de su escritorio y llamó al jefe de su detalle de seguridad. Desde mañana, doble la vigilancia en la ruta del autobús número 7. Nadie debe saberlo, ni siquiera la señora Méndez. A 500 kilómetros al sur, en una villa privada sobre las colinas encima de la bahía de Nápoles, otro hombre también pensaba en Alessandro Moretti esa tarde. Victorio Duque tenía 45 años, cabeza de la familia criminal más grande de los puertos del sur, y el enemigo que Alessandro Moretti había pasado los últimos 10 años manejando sin jamás derrotarlo del todo. Su villa estaba construida en piedra volcánica negra, con estatuas de mármol blanco a lo largo del camino,
Y detrás de la casa se extendía una larga piscina rectangular que reflejaba la silueta del Vesubio en las tardes despejadas. Se sentó junto a la piscina en una camisa de lino claro, un vaso bajo de amaro en la mano, y escuchó el informe de un hombre parado a distancia respetuosa detrás de su silla. El hombre era Bruno, un exguardaespaldas de Isabella Romano. Isabella lo había despedido sin indemnización el día después de dejar la Villa Moretti. Bruno había pasado 3 semanas bebiendo café amargo en bares baratos y rechinando los dientes por las noches. Ahora estaba aquí. Moretti terminó el compromiso, don Vittorio. Por una empleada doméstica y su hija de 3 años. Vittorio dejó el vaso despacio sobre la mesa de piedra. Sus ojos se iluminaron, no con deseo, con algo más frío y más útil, apetito estratégico. ¡Qué interesante! Moretti, que no ha tenido nada que perder en 10 años, ahora tiene algo que perder. Se dio vuelta en su silla y levantó un dedo. 3 hombres de camisa oscura se adelantaron desde la sombra de la pérgola. Preparamos 2 planes en paralelo. El plan A es el que llevo una década esperando ejecutar. Alessandro Moretti tenía programado viajar a Roma la semana siguiente para renegociar una concesión portuaria. Un antiguo chofer ya había vendido su ruta a un hombre que no era chofer en absoluto. 2 ubicaciones a lo largo de la autopista A1 habían sido marcadas en la libreta de Vittorio con tinta roja, desde hacía más de un mes. El plan B era más nuevo, una contingencia. Si el plan A fallaba, si Moretti sobrevivía, como tenía la costumbre de hacer, entonces se llevarían a la empleada y a la niña desde una parada de autobús en el viejo barrio de Ferrara antes del amanecer. A Moretti se le darían 24 horas para ceder todo el distrito portuario del este y 30 millones de euros en efectivo. Uno de los capós más jóvenes, un hombre que aún no tenía 30 años, carraspeó. ¿Está seguro, don Vittorio, de que la niña le importa tanto? Vittorio sonrió sin calidez. Un hombre como Moretti nunca muestra lo que le importa. Pero cuando de verdad le importa algo, lo cambiaría todo por ello. Esa es la única debilidad de los hombres de esa clase. Es la única puerta en el muro. 600 kilómetros al norte, a esa misma hora, Rosa Méndez cruzaba el estudio de la Villa Moretti con una pila de ropa blanca doblada en los brazos. En los últimos días había empezado a notar que Alessandro la miraba distinto, no con deseo, no con intromisión, solo con el hecho tranquilo de ser vista. Esa mañana, sobre el escritorio de caoba, había vuelto a ver una segunda tacita de espresso. Esta vez, junto a ella, algo nuevo, un pequeño libro encuadernado en cuero café, una edición de bolsillo de poemas de Neruda en italiano. Dentro de la tapa, en una hoja doblada, con letra cuidadosa y pareja, parece que lee en el autobús. Este es liviano. Le entrará en el bolsillo del abrigo. Rosa se sentó en el borde del sillón de cuero. Leyó la nota 3 veces. La señora Ferretti pasó por la puerta sin mirar adentro. Tómese el café, niña. Se va a enfriar. Rosa deslizó el pequeño libro café en el bolsillo de su abrigo. Le entraba exacto, como si alguien lo hubiera medido de antemano sin preguntarle nunca. La tarde de domingo en la villa era un tipo distinto de silencio. La mayor parte del personal tenía el día libre. La cocina estaba vacía, las persianas medio cerradas contra la luz dorada y baja. La señora Ferretti le había dicho a Rosa, sin ceremonia, que si necesitaba venir para las tareas ligeras del domingo, simplemente trajera a la niña. Así que Rosa había traído el gorro rojo de lana y al señor Trombino, apretado bajo un brazo, mientras entraban por la puerta de servicio. En la biblioteca, al fondo de la planta baja, Alessandro Moretti estaba sentado en un sillón de cuero bajo con un libro sobre la rodilla. Se había quitado la chaqueta. Llevaba una camisa blanca sencilla con las mangas remangadas hasta los codos, y había dejado los zapatos en la puerta. Sobre la mesita a su lado, una taza de café se enfriaba. Hacía mucho tiempo que no estaba solo en su propia casa de esta manera. Marisol deambulaba. Caminó por toda la planta baja con el señor Trombino bajo un brazo, como un pequeño y digno acompañante. Se asomó por puertas entreabiertas, tocó el fleco de una alfombra con la punta de un zapato. Le dio las buenas tardes en un susurro a un busto de piedra de un anciano sobre un pedestal en una esquina. Entonces, en la puerta del gran salón, se detuvo. El piano estaba al fondo del salón, cubierto con su tela blanca. Marisol entró.
El sol de la tarde, a través de las ventanas altas, caía en franjas largas y cálidas sobre el parqué. Levantó una esquina de la tela blanca. Luego, porque una esquina no le pareció suficiente, la levantó entera con ambas manos pequeñas. Presionó una tecla. La nota sonó, rica y profunda, a través del salón vacío bañado en sol. Marisol chilló de alegría. Alessandro se levantó de su sillón. Rosa, al escuchar el sonido desde el corredor, llegó corriendo con el paño de limpieza todavía en la mano. Señor Moretti, perdóneme. Ella no sabía. Pero Alessandro no la miraba a ella. Miraba el piano de la manera en que un hombre mira un rostro que amó y enterró hace mucho tiempo. Era de mi madre, dijo en voz baja. Se fue hace 12 años. Nadie lo ha tocado desde entonces. Marisol se volvió hacia él con la seriedad que solo una niña de 3 años sabe manejar. ¿Sabe tocar? Hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo. Marisol negó con la cabeza, todavía sosteniendo al señor Trombino contra su pecho. Las manos recuerdan mejor que la cabeza. Mi mamá también dice eso. Alessandro se quedó callado. La miró. Luego, despacio, se sentó en la banca del piano. Puso los dedos sobre las teclas. Tocó algunas notas, inseguro. Luego una frase corta. Luego, desde algún lugar que no había visitado en más de una década, surgió el comienzo del nocturno número 20 de Chopin, en la misma versión imperfecta que su madre le había enseñado a los 10 años. Rosa se quedó en la puerta con una mano presionada contra el pecho. Había crecido en una casa donde la música salía de una radio de plástico agrietada. Nunca en su vida había estado tan cerca de un piano tocado por manos humanas. Marisol se subió a la banca del piano y se acomodó junto a Alessandro. Estiró el brazo y colocó al señor Trombino con cuidado encima de la tapa cerrada, para que, en sus palabras, el elefante también pudiera escuchar. Miró hacia abajo, hacia las manos de Alessandro sobre las teclas. Sus manos no olvidaron. Usted solo las escondió. Alessandro dejó de tocar. La miró. Luego miró por encima del hombro hacia Rosa. Rosa bajó los ojos al piso. No podía devolverle la mirada. Alessandro habló, casi para sí mismo. Hay cosas que escondí durante tanto tiempo que empecé a creer que habían muerto. Marisol respondió sin levantar la cabeza. Nada muere, señor. No de verdad. Mi papá es así también. Mamá dice que sigue en su corazón. Solo que ya no está aquí para visitarnos. El salón quedó muy quieto. Alessandro se volvió de nuevo hacia el piano. Tocó el nocturno otra vez. Esta vez no vaciló. Esta vez lo tocó completo, de principio a fin. En la puerta, Rosa lloró sin hacer ruido. 3 días después, Alessandro Moretti salió de la villa al amanecer para el viaje a Roma. Había 3 camionetas blindadas en el convoy, 6 guardaespaldas, y una ruta que el jefe de su seguridad había reescrito 2 veces en 48 horas. Alessandro iba en el vehículo del medio, el abrigo doblado sobre la rodilla, una delgada carpeta de documentos marítimos en el asiento a su lado. No habló durante el viaje. Pensaba en un nocturno y en un par de manitas apoyadas sobre la tapa de un piano. En la autopista 1, en el largo tramo recto entre Faenza y Roma, 3 autos sin identificación salieron de un camino de servicio a toda velocidad y bloquearon el carril de la autopista en línea. Disparos automáticos rasgaron el convoy desde ambos lados del guardarraíl. El vidrio blindado resistió unos 3 segundos. Luego dejó de resistir. 2 guardaespaldas en el primer vehículo murieron antes de que el chofer de Alessandro terminara de frenar. Alessandro se lanzó hacia un costado, abrió de una patada la puerta lejana con el talón, y rodó hasta el asfalto detrás del guardarraíl de concreto. Una bala le cruzó la parte superior del hombro izquierdo. Le abrió la piel y el músculo en una línea superficial. No era profunda. No necesitaba serlo. En segundos, todo el frente de su camisa blanca estaba empapado de rojo. Sacó la pistola de su abrigo, afirmó la mano derecha contra el concreto y disparó de vuelta. Sus hombres restantes abrieron fuego pesado de respuesta desde detrás del segundo vehículo. Reconoció el patrón del ataque en sus primeras 3 respiraciones, los rifles estilo AK modificados.
La emboscada en la autopista, la coordinación de 4 autos. Solo un hombre en Italia todavía manejaba una operación con esa forma exacta, Vittorio Duque. El tiroteo duró 15 minutos. Al final, 2 de los atacantes yacían muertos sobre el concreto y otros 2 corrían por los pinos al costado del camino. Alessandro seguía de pie. 2 de sus propios hombres, no. No siguió hacia Roma. Regresó el convoy a Génova en la oscuridad. Llegó a la villa a las 2 de la madrugada. Su médico personal estaba en Turín esa noche y no llegaría hasta 2 horas después. Entró por la puerta lateral con el frente de la camisa endurecido de sangre seca. Rosa todavía estaba en la casa. La señora Ferretti le había dicho esa tarde que había papeleo urgente sobre los salarios semanales y que debía quedarse a pasar la noche. Rosa había entendido incluso entonces que eso no era del todo cierto. No había preguntado. Escuchó la puerta lateral. Entró al corredor con una toalla doblada sobre el brazo y se detuvo al verlo. Su mano voló a su boca. Señor Moretti. Necesito que me ayude con el vendaje, señora. El médico no llegará a tiempo. La señora Ferretti está dormida. Rosa asintió. Le temblaban las manos. No dudó. En el estudio, cortó la camisa con unas pequeñas tijeras alrededor del hombro, limpió la larga herida con agua salada, y luego con licor fuerte del aparador, y la vendó con fuerza con gasa limpia de un botiquín que le había preguntado a la señora Ferretti solo una vez, semanas atrás. Alessandro observó sus manos. Eran las manos de una mujer que había cuidado muchas cosas y a quien casi nadie había cuidado a cambio. ¿Por qué no te asusta la sangre?, preguntó en voz baja. Rosa no apartó los ojos de la gasa. Mi esposo murió en mis brazos, en el puerto, señor. Después de eso, nada volvió a asustarme. Alessandro guardó silencio un largo rato. Cuando ella terminó, presionó la última tira de cinta, juntó la tela ensangrentada en las manos, y se levantó para irse. Él le sujetó la mano con suavidad. No la retuvo. Solo la detuvo. ¿Rosa? Era la primera vez que la llamaba por su nombre. No, señora. Ella alzó los ojos. Gracias. Rosa retiró la mano despacio, no por miedo, solo porque todavía no estaba lista. Salió de la habitación. Alessandro se quedó solo con una copa de vino tinto que no bebió. Sabía que la guerra había comenzado. Sabía con total claridad quién sería el próximo objetivo. 3 días después de la emboscada en la autopista, Vittorio Duque dio la orden para el plan B. Había esperado exactamente lo suficiente para confirmar, a través de sus propios canales discretos, que Alessandro Moretti había sobrevivido, estaba herido, y había regresado a la villa de Santellario. Entonces hizo una sola llamada telefónica. Alessandro, por su parte, ya había duplicado la vigilancia en la ruta del autobús número 7. Lo había hecho la noche en que llegó a casa sangrando. Pero Vittorio había hecho sus propios cálculos, y Vittorio los había hecho primero. Martes por la mañana, las 5:40, en la oscuridad. El cielo sobre el viejo barrio de Ferrara apenas comenzaba a levantarse en un gris magullado y vacilante. Rosa sostenía la manita tibia de Marisol mientras caminaban por su ruta habitual desde el apartamento hasta la parada de autobús en la esquina de Vía de la Vina. Marisol llevaba su gorro rojo de lana. El señor Trombino iba apretado bajo su brazo libre. Todavía medio dormida, tarareaba a medias una canción de la noche anterior. 3 hombres con overoles naranjas estaban apoyados contra un camión de basura en la boca del callejón. Una camioneta negra estaba estacionada en la sombra de la iglesia, 50 metros más adelante. Nadie más estaba en la calle a esa hora. Nunca había nadie en esa calle. Cuando Rosa y Marisol llegaron a la altura del camión, 2 de los hombres de overol se movieron a la vez desde lados opuestos. Rosa gritó. Le clavó el talón en la espinilla al primer hombre y sintió el hueso ceder bajo su bota. Se retorció, puso su cuerpo entre Marisol y el segundo hombre, y mordió con fuerza la muñeca que se estiraba hacia su hija. Sintió el sabor de la sangre. Pero eran 4, y los 2 guardaespaldas que Alessandro había enviado, una calle más allá en un auto sin marcas, habían sido detenidos en la esquina por un camión cisterna que fingía una avería lenta y elaborada. Un puño golpeó a Rosa en el estómago.
cayó sobre el viejo adoquín. Se arrastró de vuelta hacia arriba. Se lanzó contra el hombre que cargaba a Marisol. Golpeó. Arañó. Gritó. Era una leona con una sola cría en el mundo, y solo una. La culata de un rifle cayó contra el costado de su cabeza. Quedó inerte. Las metieron a ambas en la camioneta. Mamá, chilló Marisol. En el forcejeo, el señor Trombino cayó de los brazos de Marisol sobre los adoquines. Una transeúnte madrugadora, una anciana camino a la panadería, lo levantó con manos temblorosas, sin entender del todo lo que acababa de presenciar. Corrió, todavía sosteniendo al elefante gris, hacia el café más cercano en busca de un teléfono. En el mismo instante, la delgada cadena del pequeño colgante de estrella de plata de Marisol se rompió contra su clavícula. La estrella rebotó una vez sobre las piedras y cayó por una rejilla de drenaje al borde de la cuneta. La camioneta negra huyó hacia el distrito industrial abandonado de Voltri, al norte de Génova. 40 minutos después, Rosa abrió los ojos en el rincón de un almacén vacío, atada de muñecas y tobillos a una silla de madera. Le palpitaba la cabeza. A su lado, Marisol lloraba en silencio, ambas manitas aferradas a la pierna de su madre a través de las ataduras. Rosa se inclinó sobre su hija todo lo que pudo, envolviéndola con el peso de su propia espalda. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Mamá no se va a ningún lado. Mírame. Mira los ojos de mamá. Marisol miró. Dejó de llorar. Solo temblaba. ¿Te acuerdas del señor triste? ¿Él viene? Mamá sabe que viene. ¿Cómo lo sabes, mamá? Porque se arrodilló frente a ti. Los adultos no se arrodillan frente a los niños a menos que ya hayan elegido. La puerta del almacén se abrió corrediza. Victorio Duque entró como si lo estuvieran recibiendo en el lobby de un hotel de 5 estrellas. Sonreía con cortés pesar. Señora Méndez. Le pido disculpas por el trato. Esto es solo una negociación. Nada personal. Levantó un teléfono. Marcó un número. Lo puso en altavoz. Moretti. Tengo aquí 2 de tus regalos. Los cambio por todo el distrito portuario del este y 30 millones de euros en efectivo. 24 horas. Si te niegas, te voy a enviar un gorro de lana roja lleno de sangre. Silencio del otro lado. 3 segundos de silencio. Entonces la voz de Alessandro. Muy tranquila, muy fría, muy pareja. Victorio, si le tocas un solo cabello a cualquiera de las dos, voy a reducir a cenizas a la familia Duque en 7 días. Esa es mi promesa. Victorio colgó. Sonrió, pero esta vez la sonrisa se había puesto un poco pálida en los bordes. En la villa de Santellario, las luces de la sala de guerra en el sótano ardieron toda esa noche. Alessandro Moretti convocó a todos los hombres que pudo llamar, capós del Puerto del Este, guardaespaldas traídos de 3 ciudades, viejos aliados que llevaban una década debiéndole favores en silencio y que ahora, ante una sola llamada telefónica, conducían por la oscuridad hacia Génova sin hacer una sola pregunta. No llevaba puestos sus guantes de cuero. No llevaba chaqueta. Vestía una simple camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos. El vendaje de gasa sobre la parte superior de su hombro izquierdo seguía blanco y limpio bajo la tela. La señora Ferretti llevó una olla fresca de café a la sala de guerra y la dejó sobre la larga mesa de mapas sin decir palabra. Llevaba 30 años en la casa Moretti. Lo había visto enojado 2 veces. Lo había visto de duelo una vez. Nunca lo había visto así. No era ira. Era algo más frío que la ira, algo más antiguo. Ya había llamado a un ruso, un joven llamado Dimitri, que trabajaba desde una habitación en Milán y solo se podía contactar a través de 3 intermediarios. Dimitri estaba rastreando la señal del teléfono de Victorio Duque. En 2 horas, llegaron las coordenadas, un almacén abandonado en la zona industrial de Voltri, 7 kilómetros al norte de Génova. Alessandro dio sus órdenes en frases cortas y precisas. Sin dramatismo, solo utilidad. 3 equipos. El equipo 1 atacaría la puerta de carga del frente. El equipo 2 bajaría por una escotilla de servicio en el techo corrugado. El equipo 3, que él mismo lideraría,
Entraría por un viejo canal de alcantarillado que corría bajo los cimientos del almacén. Mientras los hombres revisaban sus armas, uno de los guardaespaldas que había ido a buscar información entró a la sala de guerra y puso algo pequeño y gris sobre la esquina de la mesa de mapas. El señor Trombino, polvoriento en las orejas, una pata ligeramente húmeda. El equipo había ido a la esquina de Vía de la Vina y encontrado a la anciana panadera todavía sosteniéndolo contra su pecho, llorando en su trompa. Alessandro levantó el elefante de peluche. Lo miró un largo momento. Luego lo guardó dentro de su abrigo, sobre el lado izquierdo de su pecho, contra las costillas. Tomó el teléfono y llamó a don Vincenzo Barbieri. Necesito que sostengas la línea sur durante 6 horas. No dejes que Duque reciba refuerzos de Nápoles. La voz de don Vincenzo sonó ronca por la línea. Ella vale esta guerra, Moretti. Alessandro no tuvo que pensarlo. Valía la pena antes de que yo supiera que existía. Las 3 de la madrugada. Sus 3 equipos cerraron sobre el almacén desde 3 direcciones. Los disparos rasgaron la oscuridad. El vidrio estalló. El metal resonó. Los fogonazos iluminaron las paredes corrugadas en destellos blancos. Victorio, en el segundo piso, entendió de inmediato que lo estaban desarmando desde 3 lados. Dio la orden con una voz que se había vuelto seca. Maten a los rehenes. No le dejen nada que salvar. Un hombre armado, uno de los soldados más nuevos de Victorio, llamado Marco, corrió hacia el pequeño cuarto de almacenamiento en la parte trasera de la planta baja, donde habían dejado a la mujer y a la niña. Adentro, Rosa escuchó las botas corriendo. Vio saltar la cerradura de la puerta bajo su hombro. En ese único segundo, hizo lo único que puede hacer una madre. Lanzó su cuerpo entero sobre Marisol y le dio la espalda a la puerta. Todo su cuerpo era el escudo. Cierra los ojos, mi amor. Mamá está aquí. Mamá siempre está aquí. La puerta se abrió de golpe hacia adentro. El rifle se alzó, pero antes de que pudiera disparar, un solo tiro sonó desde detrás de él. Cayó. Alessandro cruzó la puerta con la pistola todavía humeante. Su camisa negra estaba empapada de sudor en la espalda. Sus ojos fueron primero y solo hacia Rosa. Cruzó hacia ellas en 3 zancadas. Estaba viva. Sus ojos estaban abiertos. Su mejilla estaba morada e hinchada. Estaba viva. Marisol salió gateando de debajo de su madre. Alzó la vista hacia Alessandro. No se inmutó. Señor, usted vino. La levantó contra su hombro sano con un brazo. Con el otro, levantó a Rosa con cuidado hasta ponerla de pie. En el segundo piso, Victorio ya corría hacia la escalera trasera. Abrió de un tirón una puerta de servicio y salió tambaleándose hacia el patio de carga, pero el perímetro sur era de don Vincenzo. No quedaba ningún camino abierto. Victorio dio media vuelta. Subió hasta una ventana rota del segundo piso y miró hacia el patio delantero. Bajo el haz de un reflector, vio a Alessandro cargando a la niña, sosteniendo a la madre por la cintura, caminando hacia la seguridad. Levantó su rifle a través de la grieta del marco de la ventana. Apuntó al espacio entre los hombros de Alessandro. Un solo disparo sonó. El hombre que cayó no fue Alessandro. El hombre que cayó por la ventana del segundo piso fue el propio Victorio Duque. Detrás de él, en la sombra del corredor, estaba parado uno de sus propios capós. Enzo tenía 32 años. Había pasado los últimos 2 años de su vida siendo humillado frente a otros hombres por Victorio, en cenas, en salas de cartas, al borde de la piscina, en la villa de Nápoles. Enzo tenía un hijo pequeño propio en casa. El rifle en las manos de Enzo apuntaba a la espalda de Victorio. Ya no eres digno de sentarte a la cabeza de una familia, Victorio. Golpeaste a una niña. Esa es una línea que ningún hombre de los nuestros cruza. Victorio Duque murió sobre el suelo frío de concreto de su propio almacén. Nadie le sostuvo la mano. Solo quedó el sonido del viento moviéndose entre los cristales rotos de la ventana, encima de él. La familia Duque colapsó en 48 horas. Las viejas alianzas se despegaron una por una. La mitad de los capós se entregaron a Alessandro Moretti de la forma tradicional, con una mano puesta sobre el hombro y la cabeza inclinada.
La otra mitad desapareció hacia Suiza y Argentina antes de que terminara la semana. Isabella Romano, cuya información susurrada había llegado a manos de Victorio a través de Bruno, fue expulsada de las 12 familias en una sola reunión discreta. Su propio padre, cabeza de la casa Romano, la borró públicamente de las cuentas familiares. Perdió cada alianza que alguna vez había tenido. Perdió su nombre. No la mataron. Le dieron algo peor. La olvidaron. Después de 3 meses, dejó Italia hacia Francia y alquiló un pequeño apartamento en Niza con lo último de su dinero personal. En Italia, nadie volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Alessandro no dijo nada sobre ella. No le hacía falta. En su mundo, el silencio era su propia sentencia. Rosa estuvo en el hospital 4 días. Tenía 3 costillas fracturadas. Su cabeza había sufrido una conmoción leve. Sus manos y su rostro estaban morados de moretones que tardarían semanas en desaparecer. Marisol no salió de la habitación. Dormía en una silla plegable junto a la cama de su madre, el señor Trombino apretado bajo la barbilla, una manita siempre sobre el borde de la manta de Rosa. Alessandro venía todos los días. No hacía preguntas educadas sobre su salud. Traía libros en cambio, Neruda, Rilke, Calvino, en una edición gastada con una mancha de café en el lomo. Traía café negro, sin azúcar, en un pequeño termo de plata, porque el café del hospital era terrible. Traía helado para Marisol. Fresa, siempre fresa. Al tercer día, dejó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa junto a la cama de Rosa. Ella miró la caja, luego a él. Ábrala, señora. Adentro, sobre una cama de seda blanca, yacía la pequeña estrella de plata de 5 puntas, limpia, pulida. La cadena era nueva. El broche era el viejo. Mis hombres la buscaron durante una semana, 3 equipos, en las alcantarillas del viejo barrio de Ferrara. No la encontramos el primer día. No la encontramos el segundo. Al tercero, la hallaron bajo una rejilla filtro en el depósito de recolección. Rosa levantó el colgante con dedos temblorosos. Una lágrima cayó de su barbilla y aterrizó sobre la mano de Alessandro, donde descansaba, quieta, sobre el borde de su manta. ¿Por qué hace estas cosas por mí? Alessandro guardó silencio un largo rato. Podría haber dicho muchas cosas. Eligió la más simple. Porque, por primera vez en 12 años, alguien en mi casa se rió cuando entré a una habitación. Se rió por mí. No quería olvidar ese sonido. Rosa no respondió. Pasó el colgante a Marisol y ayudó a su pequeña hija a abrochárselo de nuevo alrededor del cuello. Marisol tocó la estrellita en silencio, de la manera en que se toca a un amigo que ha vuelto. Luego alzó la vista hacia Alessandro. Había estado pensando esto durante 3 días. Señor, ya no sé dónde está mi papá. Pero creo que usted es como papá. ¿Le permiten ser papá? Rosa se llevó la mano a la boca. Alessandro miró a Rosa. Miró a Marisol. No respondió de inmediato. Solo puso la mano, con mucha suavidad, sobre la coronilla de la niña, como una promesa que aún no se había dicho en voz alta. Pasaron 3 meses. Las costillas de Rosa sanaron. Los moretones en sus brazos y su rostro se fueron desvaneciendo despacio, primero a amarillo, luego a una sombra pálida bajo la piel, luego a nada en absoluto. Alessandro no le propuso matrimonio. Sabía que ella necesitaba tiempo, y él tenía todo el tiempo del mundo. Pero sí las invitó a mudarse a la villa de Santellario, no como personal, como familia. A Rosa le dieron su propia habitación en el ala este, y a Marisol, la habitación de al lado, pintada del crema pálido del cielo matinal. Rosa dudó. Había aprendido, en 31 años de vida difícil, que las cosas hermosas a menudo llegaban con un precio oculto. Alessandro se quedó parado junto a la ventana alta del gran salón, sin mirarla, solo mirando hacia la larga línea gris del mar de la Goria. Habló sin darse vuelta. No me debes nada. Si quieres quedarte aquí como amiga, entonces eres mi amiga. Si algún día quieres más, aquí estoy. Si nunca lo quieres, sigo aquí de todos modos. Rosa se mudó a su propia habitación. Pero se quedó. Un mes después,
Alessandro comenzó los trámites legales para adoptar a Marisol como su hija, con el consentimiento pleno de Rosa. Con la firma del Tribunal de Génova, cuando llegó el día, los tres se sentaron uno junto al otro en la oficina del abogado. Alessandro con un traje gris. Rosa con un sencillo vestido azul marino estampado de florecitas blancas. Marisol con su gorro rojo de lana, aunque era pleno verano. Marisol miró el papel sobre el escritorio. Mamá, ¿qué significa esto? Alessandro se arrodilló junto a su silla, de la misma manera en que se había arrodillado ante ella una vez antes, sobre un piso de mármol, frente a 12 familias. Significa que te voy a proteger el resto de tu vida. Significa que tienes a 2 personas que siempre van a estar a tu lado, mamá y yo. Significa que si alguien alguna vez trata de hacerte llorar, yo estaré ahí antes de que puedas siquiera llamar mi nombre. Marisol lo pensó un largo momento. Luego hizo la pregunta que había hecho 3 meses antes, en una habitación de hospital. Entonces, ¿eso significa que usted es papá? Alessandro miró a Rosa. Rosa asintió con dulzura, esta vez sin ninguna duda. Si tú quieres que lo sea, piccolina. Marisol le echó ambos bracitos alrededor del cuello. Papá Alessandro. Rosa puso su mano sobre la de él, en la madera pulida de la mesa del abogado. No dijo nada. Solo dejó su mano ahí. Él no apartó la suya. 12 años después, Marisol tenía 15 años. Se sentaba en el amplio balcón de la Villa Moretti, las piernas largas dobladas debajo de ella, mirando hacia la larga línea gris del mar. Rosa se sentaba a su lado, una pequeña taza de espresso en la mano, negro, sin azúcar. Alessandro y Rosa llevaban 7 años casados. La boda había sido pequeña. La señora Ferretti, ya con 72 años, todavía erguida, todavía de vestido negro. Don Vincenzo con un bastón. Enzo, el hombre que había girado su rifle en el último segundo dentro de un almacén en Voltri, ahora padrino de un niño propio. Y Marisol, con un vestido azul pálido, llevando a su madre del brazo por un corto pasillo blanco junto a los limoneros. Mamá. Marisol no apartó la mirada del mar. Recuerdo la noche del almacén solo en fragmentos. Fue real. Rosa guardó silencio un momento. Luego le contó todo, el gorro rojo de lana, el señor Trombino, la estrellita de plata. La noche, 3 meses antes del almacén, cuando una niña de 3 años había entrado a un corredor de mármol lleno de los hombres más poderosos de Italia y había dicho la verdad con una voz demasiado pequeña como para ignorarla. Sabes, mi amor. Yo te salvé con mi cuerpo esa noche, en el almacén. Pero la verdad es que tú me salvaste a mí meses antes de eso. Me salvaste diciendo la verdad cuando yo no me atreví. Marisol guardó silencio. Se llevó la mano a la pequeña estrella de plata que aún descansaba sobre su clavícula. Lo único que le había dejado su primer papá. Lo único que papá Alessandro había encontrado tras 3 días y 3 noches buscando en un desagüe. Alessandro salió al balcón. Puso su mano sobre el hombro de Rosa. Los 3 se quedaron sentados en ese tipo de silencio que una familia construye solo después de haber estado sentada en silencio juntos el tiempo suficiente como para entenderse. A veces, las personas más fuertes del mundo no son las que tienen más poder. Son las pequeñas que se atreven a decir la verdad cuando toda la habitación se ha quedado en silencio. A veces, para abrir una puerta que pesa 1000 kilos, todo lo que hace falta es una voz de 3 años. A veces, para sanar un corazón que ha estado cerrado durante 10 años, todo lo que hace falta es una sola pregunta: ¿usted está bien? ¿Ha habido alguna vez alguien en tu vida que se puso de pie por ti cuando tú no podías ponerte de pie por ti mismo? ¿Y alguna vez has sido tú quien se puso de pie por otra persona? Compártelo con nosotros en los comentarios. Leemos cada uno de ellos, y las historias como la tuya son la razón por la que seguimos contando historias como esta. Si esta historia te tocó, aunque sea un poco, dale like. Nos dice que historias como esta importan, y nos ayuda a compartirlas con más personas que necesitan escucharlas hoy. Suscríbete a nuestro canal si crees en el poder silencioso de la bondad, para que nunca te pierdas la próxima historia que traemos para ti. Y por favor, comparte este vídeo con alguien que quieras, alguien que esté haciendo un trabajo duro e invisible con gracia, alguien que necesite que le recuerden hoy que es visto.
A cada uno de ustedes que nos ve en este momento, les deseamos buena salud, una mente en paz, y una vida que crezca un poco más brillante cada día. Hasta la próxima, sean amables con la gente silenciosa a su alrededor. Nunca se sabe quién carga un corazón enorme dentro de una figura muy pequeña. La próxima semana volvemos con una nueva historia, sobre un millonario solitario, una mujer que limpia una torre de oficinas por las noches, y una pequeña nota escrita a mano que quedó sobre el mismo escritorio durante 48 noches seguidas. Cuídense mucho ahí afuera. Nos vemos en la próxima.